Es momento de empezar el ciclo que hemos organizado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en memoria, en recuerdo y en homenaje a don Marcos Guimerá Peraza al cumplirse los 100 años de su nacimiento. Como saben ustedes por el programa, lo primero es la inauguración de la exposición que ha organizado la Real Sociedad Económica y que el comisario de la exposición les va a contar ahora más o menos cómo se hizo, cómo se elaboró y cómo está constituida. Y después pasarán a ver la exposición donde don Agustín Guimerá, hijo, les demostrará in situ, le irá contando in situ lo que significan cada uno de los detalles que hay dentro, porque hay libros, hay obras y hay detalles de la exposición de don Marcos Guimerá Peraza. Don Daniel García Pulido, bibliotecario de la Económica y comisario de la exposición, nos puede contar más o menos. Bueno, buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica, a la inauguración de esta muestra bibliográfica en memoria del legado de don Marcos Guimerá Peraza. Muchas gracias, señor director, y en su nombre a la Junta Directiva de esta casa por brindarnos esta increíble oportunidad de rendir homenaje a un ser excepcional. Este agradecimiento no es solo mío, sino del equipo humano que lleva el archivo y biblioteca de esta Real Sociedad, conformado por Zulaika Navarro Abreu y Diana Ramos Jorge, fantásticas profesionales con las cuales es un lujo dar realidad a cualquier tipo de proyecto. Muchísimas gracias, por supuesto, a la familia de don Marcos, en especial a sus hijos don Agustín y don Marcos Guimerá Rabina, que nos han ayudado codo con codo en el montaje y preparación de esta muestra, que ante todo quiere ser y traer ante ustedes el respeto y la admiración que profesamos al protagonista, así como el hecho de ser reflejo de su carácter generoso, entregado y entrañable. ¿Qué podemos decir sobre don Marcos Guimerá Peraza como preámbulo a esta muestra? Casi todo se ha adelantado durante estas últimas semanas sobre su figura y su impronta, de forma particular con la presentación de su reciente biografía o ensayo biográfico titulado Don Marcos Guimerá Peraza, retrato de un canario universal, obra de la periodista y escritora Mara Caballé, que nos acompaña. A través de entrevistas en programas de prensa, en programas de radio, en artículos de prensa, resulta hoy tremendamente difícil encontrar un hueco o pulsar algún ámbito que no se haya tocado ya. Es por ello hoy que quizás nuestro papel ha de ceñirse con mayor esmero, si cabe, en su vertiente cultural, en sus publicaciones y en todo aquello que tenga que ver con el mundo de los documentos, de sus queridos libros y de las ediciones. Ese y no otro es el objetivo buscado en esta muestra, que quien la visite y la contemple se lleve una idea cercana e ilustrativa del legado de don Marcos Guimerá Peraza, de sus temas de interés, de su modus operandi y, por supuesto, de su contexto y de su círculo cultural. De hecho, tal y como recordaba hace unos días don Sebastián Matías Delgado, no debemos olvidar que don Marcos formaba parte de esa pléyade de personalidades irrepetibles que emergieron a mediados del siglo XX en Tenerife y en Canarias. Pueden pensar que tiendo a exagerar, pero díganme si estos nombres que cito a continuación no conforman una auténtica generación áurea de intelectuales. Alejandro Siranescu, María Rosa Alonso, Sebastián Padrón Acosta, Antonio Vizcaya Carpenter, Mercedes Pinto, Miguel Tarquis Rodríguez, Enrique Romeo Palazuelo, Elías Serra Rafols, Manuela Marrero Rodríguez, Luis Diego Cuscoy, Ventura Doreste, José Arocena Paredes, José Peraza de Ayala, Francisco Aguilar y Paz, Leopoldo de la Rosa Olivera, Ana María Fagundo, Nivaria Tejera, Domingo Pérez Minic, entre muchos y muchísimas otros. El nombre de don Marcos Guimerá Peraza representa para el estudio de la historia de las islas un arquetipo curioso y paradigmático, y explicaremos por qué. Siendo como fue un notario ejemplar en su profesión, un docto hombre de leyes y de conceptos jurídicos, su manera de proceder en el uso del método científico y académico, al acercarse al estudio del pasado, nos explica perfectamente su éxito en el ámbito de la investigación histórica. Don Marcos se puede colocar sin ningún género de dudas entre los protagonistas del nacimiento puro y verdadero de la investigación directa en las fuentes documentales en Canarias: correspondencia, documentos oficiales, prensa histórica, registros parroquiales, pleitos, etc. Siguiendo la estela del maestro don Elías Serra Rafols, don Marcos y muchos otros personajes nombrados anteriormente revolucionaron el ámbito del horizonte de la historia de las islas, y los efectos de esa catarsis positiva los podemos palpar aún hoy en día.
El legado y patrimonio que nos han dejado trasciende las fibras de nuestra identidad isleña, de nuestro quehacer diario, y vive muchos de los gestos y expresiones históricas que tenemos hoy presentes. Quienes hayan tenido la suerte de conocer al menos a uno de los que he nombrado, de esa generación de oro de mediados del siglo XX, sabrán y podrán afirmar conmigo que hemos heredado de ellos un tesoro, esa inquietud por el conocimiento del ayer, desde el respeto, desde la admiración, desde ese carácter señorial y elegante de una educación exquisita. Nuestro protagonista, don Marcos Guimerá, gustaba de llamar a sus trabajos como autobiografías, precisamente por el increíble valor que le daba, y nos enseñó también a que le diéramos nosotros, a las cartas, a los documentos personales, a esa voz silenciosa que vive en los escritos, a los cuales dejaba hablar para que fuese el protagonista y sus hechos los que llevaran la hilación del discurso y no fuera el autor del estudio quien con su capricho o intereses desviara la realidad vital de la biografía en curso. Como ejemplo, podemos citar que cuando don Marcos escribió la biografía de don Benito Pérez Armas, se lamentaba que faltara por publicarse su epistolario, porque afirmaba que era vital este elemento para entender al personaje. Hoy día puede afirmarse, y lo verán en esta muestra, que don Marcos Guimerá Peraza ha sido hasta hoy el autor canario con mayor número de biografías publicadas en formato de libro, y todas ellas con ese carácter notarial, ordenado, pulcro, acudiendo siempre a las fuentes para obtener la referencia, citando y agradeciendo el dato a quien se lo consigue, o apuntando con claridad el lugar de donde lo obtiene. Parece mentira, pero estas pautas de caballerosidad y de respeto al trabajo ajeno hay que repetirlas una y otra vez para que sean ejemplo para muchos de nuestros contemporáneos. Como afirmó hace unos días Mara Caballé, y empiezo la cita, se adentró en la historia con la precisión, fidelidad y compromiso de un buen notario, fin de la cita, y evidenció que, siguiendo el método empírico, con un discurso razonado y con el respaldo y buen uso de las fuentes documentales, siempre se puede sumar en el conocimiento histórico. He leído también estos días que su hijo, mi querido amigo Agustín Guimerá Rabina, en el prefacio de una de sus obras, de las obras paternas, afirmaba que en la investigación histórica los temas y los protagonistas no los busca, generalmente vienen a tu encuentro. Desde luego, en el caso de don Marcos Guimerá, esos personajes y temas hacían cola para ser vertidos por su pluma. Entrando en la estructura de la propia muestra que hoy presentamos, comentar que la hemos querido sintetizar agrupando todo su contenido en dos grandes ámbitos. Por un lado, el mundo del derecho y de las leyes, con una muestra de algunas de sus cerca de 45 publicaciones en revistas y títulos propios, con contribuciones de altísimo interés en el tema del régimen jurídico de las aguas, de las letras de cambio o de la moral en el oficio de notario, entre muchos otros temas. Siguiendo ese fino límite que existe entre el derecho y la política, la muestra continúa con los libros dedicados a la capitalidad de las islas, al papel de los cabildos insulares o a la división provincial, proceso bautizado por él como pleito insular, una voz usada hoy sin ningún tipo de dudas por todas las personas. El otro ámbito, que ocupa la mayor superficie de la muestra, es obviamente su legado en trabajos de investigación histórica, en especial su asombrosa dedicación al mundo de las biografías, al estudio de la vida de todos aquellos personajes que a modo de llave nos abren el acceso a las estancias del pasado canario. Don Marcos Guimerá supo ir desgranando los detalles vitales de aquellos hombres y mujeres que fueron clave en la historia canaria desde la Ilustración a mediados del siglo XVIII hasta la mitad del propio siglo XX. Revisando su obra, uno advierte pronto que uno de los puntos de apoyo de la producción biográfica de don Marcos se basó en su propia personalidad. Su carácter amigable, entregado, su buen hacer, le permitieron tejer una red de amistades y conocidos que le dieron acceso a fondos personales inéditos. Muchos de ellos lo eran entonces y aún lo son hoy. Y claro está, la calidad humana de don Marcos Guimerá siempre tuvo palabras de agradecimiento en la introducción de todas sus obras a este gesto de los herederos de aquellos personajes, a quienes estudiaba. Así consultó, entre otros, el fondo de los hermanos Patricio y Nicolás Estebanes Murphy a través de don Miguel Borges Sala, el de don Juan Larroche Sierra o los de don Juan Cumella Moner y Martín Rodríguez Peraza, gracias a su custodio don Leopoldo Tavares de Nava y Marín, o el fondo personal del Marqués de la Florida, cuya consulta le fue ofrecida por don Miguel Fuentes Cuye. Me van a permitir que les confiese, si mis palabras ya no lo han dejado caer antes, que quien les habla tuvo la inmensa suerte de conocer y apreciar profundamente a don Marcos, de charlar con él en ocasiones. Y como ocurre con todos esos maestros a quienes uno lee cuando es joven, les puedo decir que él fue uno de los culpables,
junto a mi admirado y añorado don Luis Cola Benítez, a don Antonio Romeo de Armas y a don Leopoldo de la Rosa Olivera, entre otros, para que yo, y seguro que muchísimos como yo, nos introdujésemos en este apasionante mundo de la historia. De hecho, le he escuchado a su hijo, don Agustín Guimerá Rabina, decir que su padre le inoculó la querencia por el almirante Nelson y por la conocida gesta del 25 de julio. Y les puedo asegurar que comparto esa herencia. Precisamente Agustín Guimerá será quien les haga una presentación a continuación en la misma sala de exposiciones, en la biblioteca, de todos esos objetos y manuscritos personales de don Marcos Guimerá, porque pocas veces podremos tener la suerte de acercarnos a ese tipo de objetos a través de no solo de uno de sus hijos, sino de los ojos de un historiador. Y para terminar, me van a permitir que me apropie de unas palabras de don Marcos Guimerá cuando participó en el homenaje al doctor González de Aledo, pero dándoles un giro, una vuelta, para dedicárselas precisamente a él. Aquí queda y se inaugura esta muestra expositiva y estas jornadas en su memoria, de quienes fueron sus lectores primero, sus amigos y compañeros después, sus discípulos siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Seguimos con el ciclo en recuerdo de don Marcos Guimerá Peraza. Habrán visto que lo que les contábamos de la exposición no era broma, es una exposición muy bien montada, muy bien contada por su hijo y que merece la pena venir más detenidamente para ver todos sus detalles. Cuando yo sabía que tenía que decir unas mínimas palabras obligadas, me entretuve buscando cómo se definía personajes ilustres. Personajes ilustres son las personas que han destacado en su trayectoria debido a lo que hacen, ya haya sido para realizar un descubrimiento en el campo de la ciencia, en el campo de las matemáticas, en el campo del arte, etcétera. ¿Qué etcétera más comprometido? Otros dicen, ilustre viene de la época de la Ilustración, siglo de las luces, y se les llamaba así a las personas que tenían sus ideas más liberales, algunos decían que avanzadas para su época, y costaban sobre los derechos y libertades del pueblo. Otros también les llaman pensadores. Son personas que destacan en diferentes ámbitos, escritores, historiadores, periodistas, catedráticos, etc. Creo que en realidad eso no es el de ilustre, es el de ilustrado. Si bien es verdad que en una época especialmente brillante, desde el punto de vista de la intelectualidad, en esa época brillaron muchos ilustres. Pero aquí y ahora me interesa resaltar otro factor, el desconocimiento de los canarios de nuestros ilustres. En general, saben que defiendo que hay que conocer nuestra historia, pero me he llevado algunas críticas por defender que nuestra historia no es solo la prehispánica, nuestros orígenes. También defiendo que hay otro momento de la historia cuando surge nuestra sociedad de forma identificada, con unos fines y unos objetivos ya madurados, y es cuando surgen las épocas más brillantes de nuestra historia, y es la época también de la Ilustración. Para hacer un recorrido por nuestros ilustres, creo que hay que desprenderse de complejos de inferioridad, de sectarismo, y llenarse de sano orgullo y tolerancia. A mí personalmente me ha preocupado la Ilustración, pero también una época más reciente, una generación que es coetánea con don Marcos Guimerá Peraza y que hoy se ha citado. Modestamente, inicié un reconocimiento a esa época cuando investimos doctor honoris causa en la Universidad de La Laguna don Domingo Pérez Mení. Unos años más tarde, la rectora Tejedor nombró doctor honoris causa a doña María Rosa Alonso. Aquí hemos recordado en esta última época a don Antonio González, a don Agustín de Betancourt y hoy recordamos a don Marcos Guimerá Peraza. Estimulo a que sigamos reconociendo y rindiendo homenaje a nuestros ilustres. Hemos escogido para este homenaje a Primeros Espadas. Ya empezó la presentación de la exposición y hoy tengo otros magníficos espadas, don Alfonso Soriano Benítez de Lugo
y el hijo, don Marcos Guimerá Rabina. Ya a partir de aquí ellos tienen la palabra y les animo a mañana, que habrá otra sesión bastante importante de recordarlo como historiador, y el último día que habrá una mesa redonda para debatir ese entorno intelectual que estuvo al lado o alrededor de don Marcos Guimerá Peraza y que él conectó muy bien con él. Muchas gracias, don Marcos. ¿Qué hay? Buenas tardes, señores y señores. A la Real Sociedad Económica del País de Tenerife, mi agradecimiento en nombre mío y creo que en nombre también de mi familia por este homenaje sentido, ¿no? Yo no soy historiador, no soy jurista, ni siquiera jurista, y lo único que soy es que no puedo hablar con carácter totalmente objetivo de mi padre, es decir, por ser su hijo, ¿no? Simplemente, ¿no? Lo que sí le quiero es dar un pequeño esbozo de lo que yo pienso, en mi opinión, lo que pienso es que mi padre aportó a la historia, al derecho en Canarias y en España, ¿no? Y la relación de mi padre con la Real Sociedad, perdón, la voy a llamar la económica porque es como nosotros en casa por lo menos la llamamos así siempre, ¿no? La relación de mi padre es muy larga, es decir, hay publicaciones que mi padre a través del boletín anuario emitía esta entidad, conferencias diversas que hizo mi padre aquí en esta entidad, y la casualidad de que en el año 2002, me parece, exacto, le nombró socio de honor la Real Sociedad Económica de mi padre, ¿no? Por otra parte, digamos así, en 1983, siendo presidente, me parece que Galván Bello, se le concedió a don Antonio González, a mi padre y a la Real Sociedad Económica del País la medalla de oro de la isla, a 3 personas con las que yo me siento muy unida en la actualidad, ¿no? Por último, en esta introducción, agradecer a Mara Caballé. ¿Dónde está? Está por ahí, ¿no? Sí. Hola. Que has abierto una puerta. Yo creo que una puerta, digamos así, que nosotros esperábamos que se abriese algún día, dado nuestros contactos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, como en Lanzarote, para difundir la obra de mi padre y de la influencia que tuvo toda aquella generación que después de lo que dijo Daniel no se puede decir más mejor, ¿no? Esto es, digamos así, como forma de introducción. Y ahora, digamos así, empiezo por lo que yo pienso sobre mi padre. Lo primero es, voy a tratar de estudiar el entorno en el cual se desenvolvió toda su tarea, tanto profesional como de historiador, ¿no? Y lo que sí tuve claro desde el principio, cuando José Carlos me pidió que nos uniéramos en esta tarea, es que, digamos así, utilizar en lo posible lo que mi padre siempre nos decía. Una imagen vale más de 1000 palabras, o de otra forma como la que está escrito ahí, ¿no? Si quieren, leemos la última frase, que por sí solas las fotografías son ya un recuerdo, que la memoria, al contemplarlos con los ojos del cuerpo, y más aún los del alma, se encargan de reescribir lo que fue, y sigue hablando, ¿no? Eso está escrito en sus memorias, que no están publicadas, y ojalá se llegue hay que hacer un trabajo inmenso, porque están escritas a mano, son muchos tomos, ¿no? Y habría que depurarlas, habría que sintetizarlas, pero eso ya se lo dejo a los brillantes hermanos que tengo, uno en la rama de la historia y al otro en la rama jurídica como es Ángel Luis, ¿no? Por eso digo. Empezaría por hablar, trato de ser lo más sencillo posible, porque si no los voy a volver locos, ¿no? Como notario, él estudió fundamentalmente 2 bloques de temas. En primer lugar, la deontología profesional, que luego ya veremos. Y luego, todo lo referente a la letra de cambio y el protesto. ¿Por qué ambas cosas? Lo iremos viendo a través de la explicación. Es porque la deontología tenía al lado suyo, como compañero, a un gran especialista en moral profesional, ¿no? Como era Juan Valle de Goytisolo, ¿no? Y por otra parte, digamos así, en la rama del tema de la letra, se imponía, pues, como su función de notario, tenía capacidad como para analizar
no solamente la norma que imperaba sobre el tema, sino la variación a través de las distintas leyes, ¿no? Y luego, por último, como estrella, digamos así, de mi padre, es el tema de agua, ¿no? Que luego también desentrañaremos, digamos así, desde el punto de vista jurídico. Yo creo que todo esto procedía, digamos así, tanto el método como la orientación hacia determinados temas, es que su actividad profesional se lo exigía, porque había un cambio de normativa, por ejemplo, en el tema jurídico, en el tema notarial, su relación con amigos provenientes de igual formación, es decir, se encontró rodeado de gente, digamos así, que pensaba de igual manera o que había analizado temas de igual manera. Eso en el tema jurídico. En el tema de historiador, para sintetizar, ¿no? Ahí lo tienen. Su faceta notarial en el método, la influencia de su maestro don Elías Serra Raffol y el conocimiento de la obra histórica de Marañón. Me dice, bueno, ¿y usted cómo sabe todo esto? Digo, bueno, pues en primer lugar, el método está claro, ¿no? Si alguno sabe aquí de derecho o lo que sea, que piense que la palabra de mi padre en materia de este tema era, tanto en la historia como con el tema de derecho, era la probidad. ¿De acuerdo? La prueba es lo que importa, al final. Y segundo, todo esto le venía por sus conocimientos a través de don Elías Serra Raffol de la historia, cuando en el último curso, antes del curso primero que iniciaban, antes había como una especie de selectivo para todas las en este local, que era la Universidad de La Laguna. Era un curso preparatorio que llamaban de la Universidad de La Laguna, que lo daba, eran diversas materias, que no las desconozco, entre ellas estaba la historia que lo daba don Elías Serra Raffol. Y de ahí se enamoró de don Elías Serra Raffol en el concepto de intelectual, ¿no? Luego, la aportación de mi padre al tema de la historia, digamos así, es su dedicación a materias históricas de los siglos XIX y XX, más del XIX que del XX, ¿no? En Canarias y en España, la relación con Maura, con todos aquellos partícipes de la política española, ¿no? En temas, por ejemplo, antes se ha dicho la cantidad de artículos y libros que publicó, más de 130, por lo tanto nos refleja la cantidad ingente de obra que tenía, ¿no? La parte, digamos así, jurídica, le dedicó menos tiempo, la verdad es que se ha dicho, o sea, empieza en 1952 y finaliza en 1965 aproximadamente con los 3 estudios sobre las aguas, ¿no? En cambio, en el resto como historiador es desde el 1961 hasta el 2012, incluido cuando su fallecimiento, ¿no? Los referentes en materia de historia son, pues, don Elías, como ya lo he dicho, su carácter profesional de notario y su conocimiento de la obra de Marañón como historiador, lo que repito. Nosotros hemos detectado que mi padre tenía la manía, no sé por qué, de poner las fotos de los que eran referentes delante de los libros de su biblioteca. Por ejemplo, él tiene, creo que prácticamente toda la obra de Juan Bayet, de Goytisolo. Tiene prácticamente toda la obra de Gregorio Marañón, que fue su médico, lo conoció personalmente. O sea que, quiero decir, eso manifestaba un poco los referentes que va teniendo él, en la cual se va cimentando toda su forma de afrontar los trabajos, ¿no? Y luego, por último, su biblioteca. Creo que, si no me equivoco, corrígeme, don Agustín, más de 7.000 volúmenes. 10.000, imagínense, 10.000 volúmenes de todo índole. Es decir, desde la mejor biblioteca que seguramente puede asistir sobre Cataluña en Canarias, hasta la Guerra Civil Española, la historia de España, la República, es decir, de todo. Y de Canarias no digamos, casi todo, ¿no? Voy a darles breves notas biográficas para los que no estén documentados, que lo pueden ver sencillamente en el libro de Mara, ¿no? Nació en Santa Cruz el 5 de febrero del año 1919, vivió sus primeros años en la calle del Pilar de esa ciudad. Ahí tienen una imagen de Francisco Bonín, una acuarela de 1920, un año después del nacimiento de mi padre, y que su familia se trasladó posteriormente a un edificio situado entre la calle Numancia y esquina Finta de la Rambla, un edificio que está enfrente mismo del kiosco Numancia. Falleció en dicha ciudad, en Santa Cruz, el 21 de mayo del año 2012, a la edad de 93 años, ¿no? Sus estudios primarios y bachillerato en el Colegio de San Ildefonso, perteneciendo en el colegio a los hermanos de la Escuela Cristiana. Ahora veremos una foto de ellos. Finalizados los mismos, ingresó en la Universidad de La Laguna en 1939 para cursar los estudios de Derecho. La Guerra Civil interrumpió los mismos, por lo que reanudado en 1939, acabó su licenciatura en 1941. Aquí tienen el puerto.
si hay alguna... Abajo está el Colegio San Ildefonso, en la calle San Vicente Ferrer, antes de construir San Ildefonso en donde está hoy, en La Salle, en la calle La Salle. A la derecha, la antigua Universidad de La Laguna. La conocen, ¿no? ¿Saben lo que es? Vale. Y luego el puerto. ¿Por qué el puerto? Si me lo permiten, digamos así, les voy a hacer un pequeño nada más. Cuando empecé a estudiar este tema, tuve que irme a los orígenes de la familia de mi padre. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa ahí? Que mi padre tiene cosas que son de esa familia. Entonces averigüé que Ángel Guimerá, el dramaturgo, mientras vivió, porque estuvo aquí hasta los 8 años, me parece, viviendo aquí, luego se trasladó a Barcelona, acompañaba a su padre al puerto. Pues mi abuelo era acompañado por su hijo Marcos al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Lo mismo. Es decir, se repetían. ¿Y cuál era su motivo? Porque eran descendientes de gente del Vendrell en Tarragona y que eran vinateros, bodegueros y comerciantes de vino y utilizaban sus propios barcos. Es decir, de ahí les viene la afición a los barcos. Ya antes Tino habló del halcón en el náutico de Santa Cruz, ¿entiendes? Y ahí estaba precisamente Angelito Guimerá como primer patrón de ese barco. Bueno, lo importante como historiador es que, aparte de tener la biblioteca, la que se armaba, y tener los hijos que le servían de correo del zar a todos los sitios que él pedía, era que el método que antes reflejé, que es el método notarial de la probidad, es decir, buscar siempre la prueba, los documentos que ampararan su versión y su tesis, ¿no? Quizás en algunas de las cosas, si no salen en eso, tendré que decirlas, porque si me callo, si me las guardo, no lo puedo decir. A mí, por lo menos, y yo creo que a mis hermanos también les transmitió, la importancia en los libros y en todos los trabajos de investigación, las notas a pie de página. Es decir, porque a través de ellas se sabía que se estaba ofreciendo la prueba a los demás, al conocimiento de los demás, y ofrecía garantías de lo que se estaba haciendo. Sus amistades, esto es durísimo. Amén de su familia, mi padre pues dedicó el estudio al deporte, al ejercicio profesional como notario y a la divulgación de sus obras, ¿no? Yo pido disculpas desde ahora, digamos así, a todas aquellas personas que, siendo amigas de mi padre, siendo, digamos así, muy colaboradores de mi padre, no fueron, digamos así, nombrados por mí, porque he tenido que resumir, porque si no esto era un listado tremendo, ¿no? En estudios universitarios, pues como compañero estuvo a Gabriel de Armas Medina, que luego sería fiscal en Las Palmas, Antonio Martín Pérez, que luego sería catedrático de Derecho Civil aquí en la Universidad de La Laguna, y José Lucas Martín Guimerá, que posteriormente sería notario, DICO principalmente, ¿no? Cuando finalizan en el año 41, digamos así, eso está, como dijo muy bien mi hermano antes, está en Retratos contra el olvido, está casi todos los datos que estoy dando aquí ahora, ¿no? Cuando termina la licenciatura de Derecho en La Laguna, se finalizan 8 nativos de Gran Canaria y 13 de Tenerife. Esos son los 21 que terminan En deportes, digamos así, en su juventud practicó varios deportes: fútbol, tenis y el remo. En su madurez, solo hasta pasados los 80 años, estuvo jugando al tenis, ¿no? Nada más, se separó. Y aquí empiezo. Aquí, de 1948, Enrique Casariego, fallecido en un accidente de tráfico arriba en Las Cañadas, ¿no? Mi padre siempre guardaba un recuerdo con él, porque yo creo que fue la primera vez que mi padre jugaba a dobles y que ganaron en campeonatos. En su obra, en su notaría, digamos así, bueno, también estaba Ricardo Keating, Rubén Cabrera y Antonio Corona. Estos eran los principales compañeros de deportes en tenis. Eso en Tenerife. Y en Las Palmas, yo recuerdo de pequeño, pues yo nací en Las Palmas y tuve la oportunidad de verlo, fue su amistad con Cristóbal González y Teddy Ley, Eduardo Ley. Es decir, que venían a mi padre a buscarlo en motos, aquellas motos inglesas negras, ¿entiendes? Enormes, la Royal Enfield y no sé cuál era la otra, ¿no? Y la notaría, aquí hay que homenajear a La Laguna, porque tanto don Santiago Pérez Izquierdo como don Santiago Pérez John B., luego lo veremos en las dedicatorias, en los homenajes que dio mi padre, eran personas importantísimas para él, ¿no? Luego Álvaro Carballo, un palmero afincado sobre todo en la Orotava, también es una persona que es muy entrañable para él. Y luego en las oposiciones,
¿entiendes? Que ya luego veremos más detenidamente. Estaba Juan Vallet, de Goytisolo, Juan María Araluce, que luego fue asesinado por ETA, siendo presidente de la Diputación de Guipúzcoa, y José Ignacio González del Valle, a quien yo tuve el gusto, no de tratarlo, sino de ver sus documentos, porque era prácticamente el que hacía todas las escrituras del Banco Bilbao Vizcaya en España, ¿no? Su obra y divulgación en Las Palmas, ¿no? Vamos a ver esto aquí. ¿Entiendes? Están todos retratados aquí, pero vamos, se lo cito para no ser. En Las Palmas, Agustín Millares Carlos, Manuel Hernández González, José Miguel Alzola, Gabriel de Armas Medina, Miguel Díaz Reiza, Rafael Cabrera Suárez. En Tenerife, José Arocena, como todo el mundo conoce, don Enrique Romero Palazuelos, Francisco Aguilar y Paz, Enrique Marco, Guillermo Camacho Pérez Galdós, José Peraza de Ayala, ¿no? Estas son sus amistades, digamos así, que las favorecieron. Y luego lo que yo llamo la nueva generación. Mi padre tuvo el detalle, no sé si detalle, o el gusto, de acogerlo de una forma tremenda. Yo me acuerdo las meriendas en el Sausal con ellos. Cito a 3 personas, que no se me disguste si no cito a otras, ¿no? Alfonso Soriano, Benítez de Lugo, uno de ellos, Sebastián Matías Delgado y Juanito del Castillo, bueno, Juan del Castillo, ¿no? Don Juan del Castillo. Y en Las Palmas me faltó decir también don Juan Rodríguez Doreste, amigo suyo también, ¿no? Estos son como notario, digamos así, hacía de notarías en 1944, aquí lo verán, ¿no? Tiene compañeros a Manuel de la Cámara, Juan María Araluce y José Ignacio González. Decir que son gente que son pues académicos de la Academia de Jurisprudencia de España, es decir, son gente de mucha valía y escritores grandes en derecho civil y mercantil, ¿no? Y luego oposita entre notarios a primera en 1947, 3 años después de estar, junto a Cámara y Juan Valle de Goytisolo. Estos son sus compañeros de oposiciones, digamos así, a notarios en primera categoría, ¿no? Su primera destino es Güímar. Aquí en Güímar, yo lo recuerdo, mi padre me contaba cosas, la carretera era muy sinuosa, me decía, ¿no? Para decirlo de una manera, era la carretera antigua del sur, para llegar allí. Él no estaba casado y entonces pues se dedicaba prácticamente todo su día al tema. Y muchas veces tenía que pernoctar en la pensión, que no sé cuál es, pero algún día la averiguaré, la pensión que había allí. Yo lo que recuerdo de mi padre del tema de Güímar era su labor de alumbramiento de aguas en galerías y sus amistades. Y aquí quiero citar a 2 personas. La primera es a don Matías Batista Díaz, ¿no? Que fue canónigo de la Catedral de la Laguna aquí, ¿no? Y fue el sacerdote, ¿no? Y luego su amigo de toda su vida, que fue Juan Antonio Armendáriz Gurrea, ¿no? Esos son, digamos así, Las Palmas. Él en el año 47 se casa y obtiene por oposición entre notarios con la primera, como lo he dicho ya, con Cámara y Juan Valle de Goytisolo. Cámara no sé dónde va, pero Juan Valle sí sé que va a Logroño. O sea, ahora les contaré porque Juan Valle interviene también en Las Palmas, ¿no? Va a pasar 8 años, desde el 47 al 55 en Las Palmas, que nos volvemos a Tenerife toda la familia, ¿no? Por motivos, pues, ya los contaré, pero no, son motivos familiares y de salud, ¿no? En el ámbito notarial, ya mi hermano antes hizo mención a la calle Reyes Católicos, no he podido sacar una fotografía buena porque, digamos así, aquello está ya deteriorado un poco, la zona aquella del barrio de Vigueta, ¿no? Y allí recibe numerosos abogados y en el ámbito cultural entra una relación muy fuerte con el Museo Canario. Aquí hay una fotografía que, si no los conocen, a la izquierda, a la derecha de mi padre está Alfonso Armas Ayala, mi padre, Agustín Millares Carlos y Manuel Hernández González, ¿no? Son gente del Museo Canario y tal, pero van a hacer un homenaje a Benítez Inglot, que era notario de Las Palmas, ¿no? Y esto es el local del Colegio Notarial de Las Palmas, que hoy es Islas Canarias, ¿no? Este es el local, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estaba muy cerca, por la de Reyes Católicos, estaba muy cerca del Museo Canario, de todos los abogados y del Colegio Notarial. Sus amistades, pues aquí en Las Palmas, digamos así, se lleva la palma, como digo yo, ¿no? Primero, don José Mercedes López, el gran abogado de Las Palmas, don Rafael Cabrera Suárez, su más amigo íntimo de mi padre, don Matías Vega Guerra, al juez, don Miguel Díaz Reiza, con quien tuve el otro día la oportunidad de estar con sus hijos, y otro amigo íntimo de mi padre, al fiscal don Gabriel de Armas Medina, ¿no?
y escribió la historia, si conocen la historia de la biografía de Pildain, ¿no? De Antonio Pildain. Mi padre inicia, digamos así, esta conferencia, digamos así, sobre la ley de aguas en Canarias, ¿no? Es decir, esta conferencia no exactamente es de Gordillo, sobre Gordillo, la historia de Gordillo, del primero en la historia, pero ahí en el Colegio Notarial lo inicia con la ley de aguas de Canarias, ¿no? Luego, su actividad profesional, pues, ¿qué pasa? Que lo obliga al estudio detenido de los heredamientos, que era una cosa que no existía en Tenerife prácticamente, que ya habían desaparecido aquí. Los heredamientos son, bueno, pues son simplemente, digamos así, fueron constituidos con la misma conquista y la repartición de tierras y de agua, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mientras que las comunidades de agua son lo que él llama comunidades modernas, luego en todos sus libros, son las constituidas con posterioridad a la repartición de la conquista, ¿no? Si me ¿voy bien? Bueno, pues estupendo. Bueno, aquí lo que quería decir antes sobre Juan Bayet es que Juan Bayet, antes de marcharse a Logroño, está unos meses con mi padre juntos. O sea, mi padre en Las Palmas y Juan Bayet, notario de Arucas. Entonces, ahí ya se conocían antiguamente por su pertenencia a los notarios, pero que ahí entablan una fuerte relación. Y ahí, luego lo veremos en algunos aspectos, Juan Bayet le da a mi padre la oportunidad de conocer temas de moral profesional, lo inicia y le pide, por favor, que entre en el tema de agua, que lo considere. Se dedicaban los dos, no sé si tenían la edad, porque tenían 28 años prácticamente, ¿no? Los dos. Interaccionaban y se reunían en un sitio que ya ha desaparecido, bueno, no es que haya desaparecido, sino que el municipio ha desaparecido, que se llama San Lorenzo, que estaba al lado de Las Palmas, que fue luego absorbido por Las Palmas en el año 1955, no sé qué año fue exactamente, pero que, digamos así, se dedicaban a hacer actas de alumbramiento. Alumbramiento. Es decir, había un tema que los heredamientos importantes, es que los heredamientos se referían única y exclusivamente a aguas, digamos así, en superficie. Es decir, no se referían a aguas subterráneas, como es el caso de las comunidades, ¿no? Entonces ellos iban a hacer aforamientos de agua para la repartición. Yo me acuerdo que también me comentaban en Las Palmas que iban a los barrancos para medir las ocupaciones de dominio público, ¿entiendes? Que se utilizaban para, digamos así, los berrazales, para plantar los berros, para entendernos, a las orillas de los barrancos, ¿no? Pero bueno, esto es una historia muy grande. Entonces, vuelvo a repetir, se traslada a Tenerife por motivos personales y ocupa esta plaza pues hasta su jubilación en 1989, ¿no? Aquí lo mismo, juristas, notarios y abogados en ejercicio. En esta etapa, cuando continúa su dedicación a escribir tanto la materia jurídica, pero inicia la histórica. Ya se va apartando en el año 60 y ya se dedica a hacer todos los estudios. A ver, yo vuelvo a repetir. Si alguno se me olvido, le pido disculpas desde hoy a los herederos o a él si está vivo. Santiago Pérez Izquierdo, ¿entiende? Que para él es como un santo y seña, mientras que su amistad, ya lo veremos en una dedicatoria que le hacen, está dedicada a Santiago Pérez Llombert, digamos así, su hijo, que es el padre de Santiago Pérez García, el político hoy aquí, y que, digamos así, va a durar toda la vida, ¿no? Hasta que fallecen antes, por desgracia. Mariano Nieto, José María Delgado Bello, Alfonso Caballé, el padre de Mara, y otra persona importante en la vida de mi padre, José Machado, ¿no? Pepe Machado, más conocido por Pepe Machado. Luego, de notarios de otras plazas, está Santiago Pérez Llombert, que estaba en otra plaza, Álvaro Carballo, el palmero que antes le hablaba, y su primo José Lucas Martín Guimera, que siempre estuvo fuera de Santa Cruz muy poco, ¿no? Como abogado, su gran amistad con don Guillermo Cabrera Felipe, hermano de don Blas Cabrera, ¿entiendes? Que es, bueno, pues, digamos así, quien lo orienta en el tema de aguas, ¿no? Bernardo Cabrera, su hijo, el hijo de don Guillermo, y la persona que yo más recuerdo, junto con don José Rosena, su gran amigo, el gran amigo de mi padre, ir al despacho a verlo. Cuando nosotros lo ayudábamos a mi padre lo ayudábamos al despacho en ciertos meses que faltaba personal. Manolo García Padrón, que es una persona que nadie recuerda y que yo creo que es una persona muy interesante desde el punto de vista también para analizarlo, ¿no? Su vida y su obra, ¿no? Luego, en el año 70-75, fue nombrado decano del Colegio Notarial y, como dijo mi hermano antes,
tuvo una actividad destacada en la finalización de las obras del mismo, y en la Junta de Decanos, ¿entiende? Porque está en una época muy dura, es en materia del protesto de las letras de cambio, que luego analizaremos posteriormente, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos. Esto es un poco rollo, ¿no? Pero bueno. Yo lo que quiero es sintetizar, porque no podíamos meter todo lo que... Claro. Mi padre, la primera obra que analiza, digamos así, es Renta vitalicia y condición resolutoria en el año 1954, en Las Palmas, ¿no? No les voy a explicar todo, pero define el contrato de renta vitalicia porque, digamos así, era una... Y lo que critica mi padre es una resolución de la Dirección General del Notariado en el que no admitía lo que había hecho el notario, para entendernos los que no conozcan el sistema notarial, ¿no? El registrador de la propiedad no admitía que la condición resolutoria en base a una hipoteca no podía existir en el caso del... Y hace el comentario, ¿no? En segundo lugar, se dedica ya a la letra de cambio en 1958, la letra de cambio a la vista en el vencimiento. Bueno, entonces estudia el tema porque, vuelvo a repetir, la renta vitalicia es publicada. Verán que es una fotocopia, no hemos obtenido ningún original, estará en alguna de las revistas de Derecho Privado en 1951, en 1954, Revista de Derecho Privado de Madrid. La letra de cambio, la letra de la vista, está editada en la Revista de Derecho Mercantil en Madrid 1958, ¿no? Luego aquí, lo que pasa es que me he saltado, me parece, ¿no? Hablaré de la prenda agrícola primero y luego ya pasaré al régimen jurídico de aguas, ¿no? La prenda agrícola, lo mismo, es en Madrid en 1961, digamos así, y digamos así, estudia la ley que se acababa de hacer en 1954, ¿no? La conferencia está publicada, la conferencia es, digamos así, inicialmente, está editada en el año 1961, pero la conferencia que dio por primera vez sobre la prenda agrícola es en 1956 en la Academia Matritense del Notariado, ¿no? Bueno, no sé si a usted le interesará toda la prenda, bueno, no quisiera entrar, pero vamos, eficacia, digamos así, no tuvo, aunque entró en vigor, pero no tuvo éxito esta prenda agrícola, ¿no? Luego me faltaba, 1965, esta publicación sobre, digamos así, el acta de protesto de cambio. Estudia el concepto y no sé si conoce, no sabe, bueno, como ya la letra de cambio prácticamente no se utiliza, yo creo que ya basta, no es obvio saber que en esos momentos estaba, digamos así, en vigor unas leyes que fueron modificadas en el tiempo, y entonces el Consejo General del Notariado pedía a los que conocían sobre este tema, que hicieran informes, y los publicaba, ¿no? Así, esto está publicado, el acta de protesto de letras de cambio, está publicado en el centenario de la ley del notariado por la Junta de Decanos del Colegio de Notarios de España en 1965, ¿no? Esa es lo que tiene la primera que está ahí a la izquierda, ¿no? Luego, lo más importante, digamos así, desde el punto de vista de la historia de la deontología. Es decir, hay un libro, que es este, que lo verán ahí, en 1993, que está del Consejo General del Notariado en Madrid, y que, digamos así, en la cual mi padre participa con 2 artículos que ya tenía hecho. Moral profesional del notariado, que ya había sido publicado en 1960, ¿no? Y el secreto profesional del notariado y sus colaboradores, ¿no?, que había sido publicado en octubre de en Derecho Notarial en 1958. Es decir, que aunque está aquí como 1993, es una refundición de todos los que se había escrito sobre deontología. Si ustedes analizan lo que hay ahí dentro de ese libro, digamos así, es que están todos los notarios grandes que he citado. Es decir, todos los grandes compañeros de él, parece que todos le entró por el tema de la moral profesional, ¿no? Es interesante lo que ellos dicen, ¿no? Y de aquí destacaría, si me permiten, digamos así, los caracteres de la profesión del jurista obliga a la ciencia, a la conciencia y a la rectitud. Eso es lo que dice mi padre. Por otra parte, el estudio de la moral, lo importante es la excusa de la actuación si no procede. Es decir,
En palabras de González Palomino, que era otro de los grandes escritores sobre el tema de la moral profesional, en 1948 decía: uno de los actos heroicos de la vida civil es el saber decir que no. Esto, el interés legítimo, los notarios, lo que hemos trabajado con notarios, sabemos lo que es esto, ¿no? Es decir, cómo es tan difícil decirle: mire, no se puede hacer, mire, no le puedo dar el poder, no se puede, no tiene usted capacidad, no tiene usted... Digo porque es interesante. Y entonces entramos ya en la letra de cambio. Yo, a ver, para atrás... Perdón, las aguas. En 1960 escribe bueno, es publicado el régimen jurídico, ¿entiende? A petición, ¿no?, el Instituto de Estudios Canarios de la Universidad de La Laguna, y luego en el año, o sea, esto tiene importancia para los juristas, digamos así, nada más, por eso no me voy a extender más en eso, ¿no? Pero lo que sí es importante son lo que está en 1970, que son los 3 estudios sobre aguas canarias, que refunde todo lo que mi padre había visto. Vale. ¿Cuál es el motivo por el cual se publica este libro? Pues ni más ni menos que es el enfrentamiento entre muchos profesionales de Canarias contra la tesis, digamos así, intervencionista, por llamarlo de alguna manera, de don Alejandro Nieto, catedrático de la Universidad de La Laguna en Derecho Administrativo. Es decir, es simplemente que les ponen en tres estudios, ¿no? Digo, es análisis el derecho del subsuelo, o sea, para los que no tengan, bueno, los que están entendiendo las materias, esto les sobra, pero que la propiedad de una cosa, de una finca, pues es subsuelo, suelo y vuelo. Es decir, está todo, como dicen, desde el fondo, desde el núcleo de la tierra hasta el cielo. Eso es el derecho a la propiedad. Es el hilo conductor. La Ley de Aguas de 1956 de Pérez Serrano, que ya había analizado el libro que está publicado en 1968, es decir, ahí, digamos así, favorece los temas de Canarias, ¿no? Y luego, el tercero es que hace en el tercer apartado, en este estudio, hace la historia de las aguas en Canarias, ¿no?, del siglo XIX. Entonces ahí estudia, digamos así, lo que son los heredamientos, estudia las diferencias con las comunidades de agua, las nuevas y tal. Dos comentarios sobre este libro. De Gabriel Armas Medina, en el diario de Las Palmas, en el año 70, dice: el que no entiende más que una parte, no entiende nada. Y luego el segundo de Juan Vallet, ¿no? La iniciativa privada ha demostrado ser capaz de hacer lo que en otras partes no se ha hecho ni siquiera por el Estado. ¿Es esta razón para la que el Estado se inmiscuya? Lo hace como pregunta, ¿no? Es decir, creo que es una posición que compartieron mucha gente y creo que magnífica de buena fe, ¿no? Pero bueno, en temas de historia yo no quiero entrar, porque eso se lo dejo para los historiadores mañana, ¿no? Si me permiten, yo he seleccionado estos 4 libros, ¿no? El primero, 1971, digamos así, la región canaria, del Instituto de Estudios Políticos de Madrid, para sorpresa mía. Ahí está la teoría de mi padre sobre lo que anticipa de pleito insular, y luego, por otra parte, dice su opinión sobre lo que debe ser. Luego lo refrenda, me parece, corrígeme si me equivoco, Agustín, en una entrevista que le hace el Diario de Avisos en 1982. Le preguntan cuál es su opinión sobre el tema del pleito insular. Y mi padre viene a repetir lo mismo que había dicho en el año 1971, en Zaragoza, porque eso está publicado en Zaragoza, creo que está. No, perdón, ese está publicado en Estudios Políticos de Madrid. La siguiente, el estudio sobre el siglo XIX político canario, editado por el Cabildo Insular de Gran Canaria en 1973. Bueno, pues ahí estudia todo el siglo XIX, un poco, digamos así, paralelamente al que había hecho sobre el estudio de las aguas en Canarias, ¿no? Me permiten que hablo del pleito insular, pero no hablo. ¿Entiendes? No hablo porque he vuelto ya a referirme. Pero sí me gustaría, está ahí en 1976, esa es la primera edición, y luego están las 2 posteriores, ¿no? Me gustaría hablar solo de Nicolás Esteban. Mi hermano antes ha dejado como entrever, digamos, una línea, y yo solamente quiero leerles lo que dice mi padre de Nicolás Esteban en el prólogo de ese libro, ¿no? Se llama Nicolás Esteban a la rebeldía, ¿no?, del año 79. Un ente de novela, lo califica a don Nicolás, ¿no? Hombre de acción para ser historiado por Pío Baroja. Esto lo dice mi padre ahí. Rebelde,
contra todo y contra todo. Militar y republicano, político de acción, ateo, y dice mi padre, yo creo que más bien que ateo, vamos a llamarlo anticlerical como galdosiano, ¿bien? Romántico, escritor indesmayable, amigo de los amigos, tendente a la soledad, y dice, el propio Nicolás, más que isleño, soy una isla. Quiero decir, yo siento decirlo aquí, yo no sé si meteré la pata, pero para mí, digamos así, son frases que me entran, de ver que una persona, digamos así, me ha pasado con Murphy, me ha pasado con él, con el Marqués Radical, el Radical Marqués de la Florida, me ha pasado con una serie de libros que trato de identificar a mi padre a través de ellos. Es decir, como si estuviese, como si ellos lo hubiesen encontrado a él. ¿No? Antes lo decías tú, Agustín, o lo decía Daniel lo decía. ¿Me explico? Bueno, pero ahí me detengo, en el tema histórico. Y luego viene una parte, digamos así, que el Murphy está aquí, pero bueno, por eso, no les voy a hablar de Murphy. Mi padre anda no sé cuántos años buscando dónde había muerto Murphy, y por fin lo encuentra y se republica, digamos así, en 2003 el tema. Conversaciones con José Arocena, tampoco se los voy a comentar, supongo que ellos comentarán algo de él. Y Retratos contra el olvido, que también es otra obra, pues para mí definitiva, ¿no? Y ahora hablo ya de referentes. Primero de Gregorio Marañón. La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual. Esto lo dice Gregorio Marañón, no lo dice mi padre, ¿eh? No crean que las letras están equivocadas, no, sino es que Gregorio Marañón, Posadillo, ¿no? Coinciden con Marcos Guimerá Peraza. La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual. Yo creo que esto, segundo, Juan Valledo de Goytisolo, notario, escritor y gran amigo de mi padre, decía, a Juan Valledo de Goytisolo, quien hace años partiera el primer estímulo, digamos así, fue el primero que provocó en mi padre, digamos así, la inquietud hacia las aguas en Canarias, hacia la deontología profesional. Y luego de don Elías. Era nuestro gran maestro universitario. El primero, me parece, ¿no? No sé, era nuestro primer gran maestro, me parece que... falta la palabra, me parece que es primero. Pero bueno, da lo mismo. Era nuestro gran maestro. De él aprendió, y fue un solo año el que tuvo, ¿no? Con él, en el curso preparatorio. También referente, señores. Aquí viene una similitud con Gregorio Marañón. Es decir, mi padre habla de la finca de San José, la finca familiar, su paz, su aislamiento, su situación en un clima de cierta altura, seco, con viñas, higueras y almendros. Lo hacen lugar ideal para el trabajo, donde las horas de cada día cunden al máximo. Y yo le añadiría a estas frases de mi padre, ¿no? Que está en la introducción de estudios del siglo XIX político canario, en 1973. Le añadiría aquí, no solamente eso, es que era el sitio de reunión de tus amigos. Nosotros, como hijos, digamos así, tenemos el orgullo y el honor de haber recibido en esa casa a muchísima gente de alto nivel, intelectual y cultural, y verlos hablar mientras mi padre nos dejara, ¿no? Porque si molestábamos nos echaba. Pero si no, oíamos hablar, pues, un enfrentamiento entre Enrique Marco Dorta, Antonio Romero de Armas, mi padre, José Arocena, toda esa amalgama de gente que tenía una valía tremenda, ¿no? La generación que hablaba Dani, ahí estaba reflejada, ¿no? Reconocimientos a mi padre. No se lo voy a leer, pero la primera sí. En el año 1983, medalla de oro del Cabildo de Tenerife, recibida junto a Antonio González y a la Real Sociedad Económica del País. O sea, enhorabuena, don José Carlos, por compartir con... Le dieron la Gran Cruz de Orden Civil de Alfonso X el Sabio. También le dieron a los otros dos, me parece, por lo menos a Manolo, Manolo sí, a Manolo se lo dieron. Pero a Juan Vallet no sé si se le dieron la orden de Alfonso X el Sabio. Hijo predilecto de Santa Cruz, premio canario, hijo adoptivo de Gran Canaria. Aquí se desmonta todo el tema del proyecto insular. Otras entidades, socio de honor de la Real Sociedad Económica, premio Faustino Martín Alberto del Casino Santa Cruz, medalla de oro de la Cámara de Comercio, Teide de oro de Radio Club y academia correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. No sé. Esto es una vitrina que salió en la foto muy pequeñita y no pudimos ampliarla por problemas técnicos, ¿no? Que es donde un poco se manifiestan las medallas. Dedicatoria. A mí me gustaría, digamos así, porque esto es el homenaje que mi padre hace a sus hombres, a las personas que influyeron en él mucho. Primero, don Guillermo Cabrera Felipe. A la memoria, está escrito en 3 estudios sobre aguas en Canarias, en 1970. A la memoria de don Guillermo Cabrera Felipe, eminente abogado, que dedicó gran parte de su vida al estudio de las aguas en Canarias.
Él se quita de en medio y le dice, usted es el protagonista. A don José Arocena Paredes, pues cómo no, admirador de don Nicolás. Aquí hay una de las cuestiones que yo planteo. Amigo mío, en Nicolás Esteban en 1975. A todos en general, a quien ahora, más que nunca, se acerquen con amor a la historia viva de este archipiélago atlántico, el país insular del 76, la primera edición. Al Santa Cruz de mis mayores, liberal y marinero, vuelto a lo mismo con el mar, con añoranza, el radical Marqués de la Florida, en el 82. A don Leopoldo de la Rosa, otra de las personas que me había olvidado antes de señalar. A la memoria de don Leopoldo, buen amigo y excelente conocedor de nuestro régimen político-administrativo. A don Gregorio Marañón y Posadillo. En Antonio Pérez, prólogo, bueno, es un libro de don Gregorio. A la memoria de don Gregorio, que proyectaba una historia de nuestras emigraciones políticas, la que mi padre, digamos así, le dibujó muchas veces. La palabra con que mi padre a todos nosotros nos infundió el respeto, la lealtad. Y no lo dice el primero, sino lo dice Séneca. La lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano, ¿no? Lealtad a los principios, a los actos, a las personas, a todo, ¿no? Es decir, si alguno tiene interés luego en ver, pues, lo que es para la lealtad para la filosofía, los sinónimos, los antónimos, bueno, todo. Lo tengo todo y se los puedo decir, pero ya no los quiero agotar. Y luego, opiniones. Alfonso, si ahora te los oigo. El primer don Alfonso Soriano Benítez de Lugo. Una persona abierta a toda clase de influencias foráneas que nunca se han instalado en lo pequeño, en lo local, en el insularismo estrecho y empequeñecedor. Él es un hombre de Canarias, español y europeo. Ese era mi padre. Gilberto Alemán, y esto se lo dedico a La Laguna. Siento mucho no verlo en la esquina hablando con sus amigos. Se refería a la esquina con Manolo García Padrón y Pepe Rosena en la esquina de Teobaldo Power. ¿Cómo nos gusta a los laguneros una esquina? Porque una esquina con usted, don Marcos, es un Ateneo. Sensacional de Gilberto. Domingo J. Jorge, otro periodista. Aquella tarde en La Laguna descubría un canario que se ha enamorado de la historia de sus islas y que ha querido ir dando pasos durante su vida a la búsqueda de nuestro pasado, en 2002. Juan Valle de Goitisolo, a Marcos Guimera Peraza, gloria de Canarias y entrañable amigo. Cristóbal Robles Muñoz, invitado por mi hermano, actualmente en el Santa Cruz. Exacto. Es una persona muy rigurosa, antes hablaba Daniel también de eso, tanto en el tratamiento de la documentación que emplea como en las personas que ha estudiado, porque la documentación suele dar las razones de por qué actuaron de esa forma esas personas. Esto creo que identifica también a mi padre en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Y por último, un compañero suyo de penurias en Madrid, cuando estaban en la pensión Amiano estudiando oposiciones, ¿entiendes? Allá por los años 42 o 43, que es José María Segovia Cabrera, sobrino, otro Cabrera de Cabrera Felipe. Un espíritu tan ordenado, metódico e inquieto, con una capacidad de trabajo increíble, le impulsó a la investigación histórica. Si no sabía buscar de otra forma, pues tuvo que irse a la historia, porque ahí caben los metodistas, nada más. Y señores, nada más. Perdone. Lo dejo ahí. Gracias a don Marco. Extrañamente solo te has pasado 3 minutos, o sea que del tiempo previsto, o sea que vamos en tiempo. Muchas gracias a don Marco. Y ahora presentar a don Alfonso Soriano Benítez Lugo, para mí es muy difícil, yo no me atrevo a presentarlo, yo creo que todo el mundo sabe quién es Alfonso Soriano. Lo que sí quiero aprovechar el momento es para agradecerle la gentileza y la dedicación que dedica a la sociedad cada vez que recurrimos a él para que nos eche una mano en algo. Cada vez que le decimos que nos eche una mano, aquí está. Y hoy, como no podía ser de otra manera, está con nosotros y nos va a hablar. Don Alfonso. Bien. Buenas tardes a todos, señoras, señores. Desde que nuestro director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que me precio de ser socio seguramente el más antiguo o de los más antiguos, puesto que fue en la década de los 50 del año pasado, desde que, como digo, nuestro director
me dijo hará 15 o 20 días si quería intervenir en este homenaje a don Marcos. A pesar de estar convaleciente de unas operaciones, de inmediato le dije que encantado y que era un honor para mí. No pude colaborar en un libro que me llamaron estando yo en plena convalecencia o en plenas operaciones quirúrgicas para colaborar en un libro. Dije que no podía por aquellas circunstancias y me dio mucha pena porque don Marcos ha sido una persona que, como para mucha gente de mi generación, fue un referente en todos los aspectos de la vida. Yo conocí a don Marcos por primera vez, además lo recuerdo perfectamente. Estaba estudiando tercer curso de Derecho en la Universidad de La Laguna en el curso 55-56. Y lo recuerdo que fue en primavera del año 56, porque fuimos a ver a don Marcos, mi amigo Diego Cambrelén Roca, abogado de Las Palmas, cuyo padre, don Diego Cambrelén Mesa, era íntimo amigo de don Marcos en Las Palmas, le había dicho que fuese a ver a don Marcos. Y como en mi familia yo siempre oí hablar de don Marcos, y eso que mi padre era de otra generación, como un ejemplo de persona seria, de persona honrada, pues yo tenía también interés en conocer a don Marcos en ese momento y fuimos a verlo a su notaría de la calle Teobaldo Pover, de la que recuerdo que era un edificio antiguo, una escalera, se subía por una escalera de madera bastante antigua. Y lo que recuerdo, no recuerdo de qué hablamos, seguramente fuimos a verlo por una mera razón de cortesía o a lo mejor con algún tema jurídico de los temas de agua que tanto trabajó él, pero recuerdo dos cosas. Primero, que nos trató de usted, y nosotros éramos 19 años teníamos. Y segundo, que era en primavera y él estaba abrigado con una manta, porque él era muy friolero. Y me llamó la atención en primavera, yo que tenía un calor horrible, verlo abrigado con una manta. Son las dos imágenes que tengo de él de ese momento, ¿no? Quizás el ser don Marcos padre de una familia numerosa de 13 hijos y ser yo el mayor de 2 hermanos, también había un poco de afinidad familiar. Yo quisiera tener un recuerdo aquí para su mujer. Carmen Rosa Rabina Méndez fue un ejemplo de señora y creo que en este momento que hablamos de don Marcos bien merece la pena tener un recuerdo para ella. Don Marcos fue, como he dicho, su hijo, notario, historiador, un gran deportista, un gran aficionado a tenis. En sus últimos años jugaba, creo que eran 2 o 3 veces por semana al tenis, iba por las mañanas a jugar al tenis. Él tenía una vida muy ordenada y muy reglamentada. Su siesta no había quien se la quitara, merendaba temprano, a eso de las 6 de la tarde, y yo solía irlo a ver después de la merienda y algún día no merendé con él, porque yo a esas horas no solía merendar, pero lo acompañé en su merienda, ¿no? Al final de su vida, recuerdo que perdí un poco el oído y me era un poco desagradable, acostumbrado a hablar con él con mucha soltura. Recuerdo que su última época, el oído lo debió haber pasado mal él y lo pasamos mal sus amigos. Nunca desempeñó ningún cargo político, pero siempre estuvo interesado por la vida política de España. Luego dejé de tratarlo porque yo terminé la carrera de Derecho con Diego Cambrelén precisamente y algunos otros que empezamos a estudiar en La Laguna. Luego me quedé a trabajar en Madrid y prácticamente no volví, salvo las vacaciones de verano, prácticamente no volví hasta la transición y ya decidí venirme definitivamente cuando vino el régimen de la autonomía después del año 1984, a partir de cuya fecha se intensificó mi relación con don Marcos, derivada fundamentalmente de que ya él estaba publicando libros históricos y a mí me ha apasionado siempre la historia. Don Marcos decía que él era un mero aficionado porque era muy modesto, pero más que aficionado era un notario
de los hechos que sucedían con mayor importancia, y porque él, una de las fuentes documentales con las que se manejaba muy bien eran las cartas. Yo me acuerdo que muchas de las biografías que escribió tenían las cartas de familiares que tenían la correspondencia, y yo siempre me he preguntado, dentro de 50 años los historiadores, que no hay cartas, porque ahora todo es por teléfono, ¿cuáles serán las fuentes? Desde luego la fuente, yo creo que más importante de don Marcos, tú que eres historiador, yo siempre lo vi manejando correspondencia antigua de todos los personajes que trataba. Don Marcos pertenece a una familia catalana, está por escribir las sagas catalanas que han llegado a Tenerife y que han dejado una impronta importante. Ya desde los inicios, terminada la conquista de la isla, una saga muy importante, los Font, F-O-N-T, que castellanizaron aquí su apellido por Fonte, y que era una familia que se compró propiedades en la Isla Baja, y a través de esta familia, que tenía conexión con Cádiz y con Cataluña, se vendía prácticamente la totalidad de la caña de azúcar en aquel siglo XVI a través de aquí a Cádiz, y de Cádiz por toda Europa. Los Guimerá también son una familia catalana, los hermanos Agustín e Isidro Guimerá Fonts, también establecidos en el siglo XIX aquí, dieron una ilustre descendencia, no ya el gran Ángel Guimerá, hijo de Agustín y de la canaria Margarita Jorge, don Marcos Guimerá, numerosos alcaldes de Santa Cruz de Tenerife, y recientemente ha muerto Ángel Guimerá Gil, que también es una persona que ocupó importantes cargos, de manera que se trata de una familia muy vinculada desde su llegada a Tenerife con la vida de Tenerife. Don Marcos, como ya ha puesto de relieve Marcos, fue un referente jurista, como historiador y como persona. Lector infatigable, constituye un buen ejemplo de vocación histórica tardía a través de los caminos del derecho, porque él empezó con su afición a la historia después de años de ejercicio profesional como notario. De manera es que le sirvió mucho su formación jurídica. No voy a referirme aquí a sus publicaciones porque su hijo Marcos ya ha hablado, su especialidad sobre las comunidades de agua, sobre la letra de cambio, que posiblemente la visita de Diego Campbell y mía a don Marcos fue relacionada con temas jurídicos, porque en aquel entonces ni a mí me interesaba la historia, ni a don Marcos, creo que sí le interesaba, pero vamos, no, su profesión era la de notario. Pero donde de verdad destacó, sin duda alguna, fue en las investigaciones histórico-políticas, desde que a comienzos de los 60 aceptó el compromiso de colaborar en un volumen homenaje patrocinado por el Museo Canario de Las Palmas, dedicado al análisis de la figura de don Pedro Gordillo, diputado canario en la Cortes de Cádiz, que murió en su propio escaño parlamentario sobre la base de un documento histórico que había encontrado en sus investigaciones jurídicas. Este fue el punto inicial de la preocupación o del interés de don Marcos, corrígeme si no es así, posiblemente ese dato me lo diste tú hace muchos años. Su inclinación desde entonces a la historia política, con independencia de adecuarse a su formación jurídica, creemos que deriva, como he dicho, de una tradición familiar vinculada a la política, con varios antepasados alcaldes de Santa Cruz de Tenerife. Los temas abordados por don Marcos en más de 100 libros y artículos, podríamos agruparlos, y creo que esta síntesis me la diste tú hace muchos años, Agustín, que es el historiador que ha heredado la afición de su padre y que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La podríamos agrupar en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el pleito insular. El pleito insular, 1808-1936, es su libro más conocido y que sería muy conveniente. Se ha hecho una segunda edición por el Cabildo Insular de Tenerife hace unos 4 o 5 años, y sería conveniente que los políticos actuales leyeran este libro
para que se dieran cuenta que la historia se repite con más frecuencia de la que creemos. A grosso modo, y para no repetirme, los libros de don Marcos abarcan desde finales del siglo XVIII hasta bien avanzado el siglo XX. Primero, la generación del libre comercio, con una biografía magnífica de Antonio Porlier, primer marqués de Bajamar, y por cierto, personaje que fue el primer canario ministro de la corona, fue ministro con Carlos III y con Carlos IV, y en La Laguna es un perfecto desconocido, por más que he insistido infinidad de veces en que se coloque una placa en la casa donde nació, que es la que está pegada al Teatro Leal por arriba, que todavía se la conoce por la Casa Porlier. Bueno, pues pregunten ustedes a las generaciones jóvenes hoy si saben quién fue Antonio Porlier, primer marqués de Bajamar, a ver cuántos se acuerdan de él. De esta generación del libre comercio, que abarca 1778-1797, publica biografías de Machado y Fiesco, Nava Grimón, quinto marqués de Villanueva del Prado, don Fernando de la Guerra, José Antonio Van de Valle, los Franchi, los Cologan, etc. De la generación de la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz y los diputados doceañistas, canarios, se refiere a ellos Ruiz de Padrón, Gordillo, Key Muñoz y Arena, la Junta Suprema de Canarias y el sexto marqués de Villanueva del Prado, don José Murphy, el constitucionalista Antonio Saviñón, etc. En el trienio constitucional, 1820-1823, y la actuación de don José Murphy, el reinado de Isabel II, la generación de los Puertos Francos, que contempla las figuras tan importantes de Francisco María de León, Sabino Bertelot, Álvarez Rizo, la generación del sexenio revolucionario, que ha tratado extensamente en las figuras de Nicolás Estebanes y del radical Marqués de la Florida, sin olvidar la figura de don Juan de la Roche y Sierra. Pero yo quisiera hacer especial hincapié en la generación de la Restauración, porque la generación de la Restauración yo creo que fue la etapa que don Marcos, como le decíamos todos, hasta sus propios hijos le decían don Marcos, yo creo que tuvo especial predilección por la etapa de la primera Restauración, a juzgar por los libros que publicó de los grandes estadistas de la primera Restauración, con las extensas biografías de Pérez Zamora, don Imieldo Serís Granier, marqués de Villasegura, y sobre todo el libro muy querido para mí de Liberales de Tenerife, fin de siglo, 1879-1904, editado por el Club de Opinión Liberales de Tenerife, de efímera existencia en la década de los 80 en Tenerife, pero que me cupo el honor de presidir y que desempeñamos una gran actividad. Le publicamos varios libros a don Marcos y recuerdo que para mí este libro de Liberales de Tenerife, fin de siglo, además otra de las cualidades de don Marcos es que como yo intervine en la publicación de más de algún libro, él las pruebas las corregía con máximo detalle y era, si me permiten la expresión, muy pijotero en eso. Es decir, él corregía las pruebas. No, mira, aquí falta una coma, esto falta lo otro. Lo corregía con un interés extraordinario, ¿no? El Liberales de Tenerife, como digo, editado Liberales fin de siglo, que en el ejemplar que poseo, dedicado por don Marcos, y refiriéndose a mi modesta actuación en la publicación de ese libro, señala, dirigiéndome a mí, que tanto afecto como interés puso en que esto saliera. Luego, en el reinado de Alfonso XIII, pues también trata de los políticos más importantes de la época, con especial referencia a don Benito Pérez Armas, don Leopoldo Matos, don José Mesa y López, don Esteban Salazar, conde del Valle de Salazar. Pregunten ustedes a las generaciones nuevas por cualquiera de estas personas, es que les suena a chino. Es decir, yo tengo varios nietos, le pregunto a sus amigos y a ellos por Cánovas del Castillo, por Maura, es que no tienen ni la menor idea. Yo recuerdo que cuando hice el bachillerato algo de eso sabíamos, pero es que hoy en día yo no sé qué se estudia, pero desde luego no tienen la más mínima información. Claro, así se explican muchas cosas. El paro por no tener formación, etcétera, etcétera. También es interesante su libro Los conservadores de Tenerife en la Restauración. Pérez Zamora, Rodríguez Peraza, Cumella, Belmonte.
En este periodo dedica una especial referencia a los cabildos insulares, siendo a destacar su obra Pérez Armas y los cabildos insulares. Otro gran político liberal, Pérez Armas, desconocido también, que en mi época del Club de Opinión Liberales de Tenerife tuve especial interés y se puso una placa en la casa donde vivió, frente a la iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, y le hicimos un homenaje en el cementerio de Santa Lastenia, donde está enterrado. Y en la dedicatoria de este libro, que como digo, editamos los liberales de Tenerife, que en su dedicatoria me señala como motor de esta edición. Mi relación con don Marcos se acrecentó. Yo volví de Madrid en el año, aparte de la etapa de la transición que iba y venía, por mi condición de diputado constituyente. Luego ya yo me establecí definitivamente de Madrid a Tenerife en el año 84-85. A partir de ese momento tuve una relación muy fluida con don Marcos, porque lo iba a visitar con mucha frecuencia, tanto su casa en Santa Cruz, en la calle Martín Becomo, como en su espléndida casa San José, en el Sausal, que a mí me recuerda mucho. También don José Mesa y López tenía en el monte, en Tafira, una finca que hoy es propiedad de su sobrino nieto, Diego Cambrén Roca, mi amigo, una finca histórica donde allí iba don Marcos cuando estuvo destinado en Las Palmas, en la época de los antepasados del actual dueño, ¿no? En esta finca hay un dato curioso. El año pasado, en 2018, se cumplieron 150 años de la Revolución, la gloriosa de 1868, que destronó a Isabel II. Esa revolución, que es lo que no se sabe, pero que me lo ha contado mi amigo Diego Cambrén, se organizó en esa finca, porque estaban desterrados ahí varios generales, que no me acuerdo de los nombres de los generales, que estaban desterrados y que encabezaron la rebelión para la derrocación de la reina Isabel II, y se celebró precisamente el año pasado un acto en esa finca a la que asistieron relevantes personalidades de Las Palmas. Don Marcos, en todos sus trabajos, ha entroncado siempre a nuestros personajes canarios con la política general de España, en la que destacaron de forma especial Porlier en los reinados de Carlos III y Carlos IV, don Luis Benítez de Lugo Marqués de la Florida y Nicolás Estebanes en el sexenio revolucionario, don Fernando León y Castillo, Marqués del Muni o Leopoldo Mato, ministros de la Restauración y de Alfonso XIII. Si bien la modestia característica de don Marcos hizo que se considerase, como indiqué antes, un mero aficionado de la historia, la realidad es que fue un excepcional notario de los acontecimientos históricos de los que siempre dio fe en riguroso orden cronológico. Una de las peculiaridades de su labor como historiador ha sido su meticulosidad, su disciplina de trabajo. Como indicado antes, él dedicaba todos los días unas horas al trabajo, otras horas al deporte. Era una persona perfectamente organizada y que, como diría Marañón, como buen trapero del tiempo, ha tejido sus obras como si estuviera preparando la última faena de sus personajes ante el tribunal formado por su público y admiradores. Don Marcos tenía un gran sentido de la ironía, aunque no lo pareciera, porque su impresión era seria y sus últimos años además se dejó barba, lo que, como tú muy bien dijiste, lo hacía parecer un hombre decimonónico. Casualmente él, su fuerte fue el siglo XIX. Como tú bien dijiste antes, a él le hubiera gustado vivir en el siglo XIX, porque era un personaje del siglo XIX. No sé si sus hijos, que lo conocieron más que yo, estarán de acuerdo o no. Tenía mucho sentido de la ironía y, sobre todo, imitaba muy bien a las personas. Yo me acuerdo, imitando a Cioranescu, nunca me olvidaré, porque Cioranescu, como todos saben, era rumano y tenía un acento que todavía no era el español fluido, tenía ciertas reminiscencias del rumano. Imitando a Cioranescu, yo es que me moría de risa porque lo imitaba perfectamente bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero imitaba también a otras varias personas. Toda su obra es el reflejo de su talante liberal y abierto, por eso se identificaba tanto con los políticos que ha transmitido a sus numerosos hijos
y de su forma de entender a nuestra tierra, con sus peculiaridades, pero entroncada en lo más profundo del ser de España. Y aquí tengo que decir una cosa. Tenerife ha reconocido en líneas generales la labor de don Marcos. Aquí, como tú bien dijiste, el Cabildo, las instituciones más importantes lo han distinguido, pero don Marcos no tenía ningún reconocimiento a nivel de España. A nivel del Estado, don Marcos no tenía ningún reconocimiento. Entonces, modestamente, lo digo porque es histórico, yo creo que fue en el año 98, yo era diputado entonces, era ministra de Educación Esperanza Aguirre, con la que yo me llevaba bien, y se me ocurrió que don Marcos era acreedor a la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que es la máxima condecoración que da el Ministerio de Educación, sobre todo para los docentes, investigadores, históricos, con lo cual a don Marcos le encajaba perfectamente. Y yo, conociendo las peculiaridades de la administración, fui a hablar con el oficial mayor, que era el que llevaba el tema de las condecoraciones en el ministerio, que además yo lo conocía. Le planteé el tema y me acuerdo que me dio con la puerta en la nariz: mira, Alfonso, aquí, él por supuesto no sabía quién era don Marcos Guimerá, aquí se entra de comendador, se sube encomienda con placa, y la Gran Cruz, eso se le da después de muchos años de servicio. Bueno, aquello me dejó y me dijo: sí, yo le dije, pues mire, tendré que hablar con la ministra. Si tú hablas con la ministra y el ministro le ordena, lo que diga la ministra. De inmediato fui a hablar con Esperanza Aguirre, que no solo aceptó la propuesta porque tenía referencias de tu padre, ella había leído cosas de tu padre, sino que me dijo: nada, por supuesto, la Gran Cruz, ¿cómo se le va a dar a don Marcos Guimerá la encomienda que se le da a uno de 20 y tantos años que tenga unos méritos en materia educativa? Nada, la Gran Cruz. Y además vino a darle la Gran Cruz en el gobierno civil. No sé si ustedes se acuerdan, yo tengo una foto con él en el gobierno civil, con lo cual es la única condecoración que tiene don Marcos a nivel nacional, que yo creo que más que merecida. Bueno, don Marcos, como sindicado, ha estado vinculado a las dos ciudades más importantes de Canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, persona siempre abierta a toda clase de influencia foránea, que nunca se ha instalado en lo pequeño, en lo local, en el insularismo estrecho y empequeñecedor. Él es un hombre de Canarias y, por lo tanto, español y europeo. Este talante abierto se ha manifestado en la relación que ha mantenido con sus amigos, todos ellos de una gran talla intelectual. Ya ha puesto de manifiesto su hijo Marcos el talante de estas personas, que no me voy a repetir, pero desde luego está, digamos, la crema de la intelectualidad canaria, eran los amigos de don Marcos. A mí valoraba mucho su amistad con don José Arocena, porque don Marcos era un liberal y don José Arocena era un destacado socialista, pero era sobre todo un caballero y una persona consecuente. Y eran íntimos amigos, y yo me acuerdo de oír hablar entre ellos, íntimos amigos y dos personas con dos pensamientos distintos. Es decir, estos eran los hombres de la primera restauración que yo hablo, ¿no? Las tertulias en la casa de don Marcos, que era un gran conversador, como tú bien has dicho, con aromas de malvasía y puros habanos, ha sido un buen ejemplo de las dotes de sociabilidad cultural que caracterizaron a don Marcos. Para mí siempre fue gratificante visitarle y oírle contar anécdotas históricas vinculadas a nuestra historia local y nacional, de las que tengo varias que podría contar algunas, pero no es cuestión de cansarles a ustedes. Ha sido una persona gran conocedora de la historia de España, sobre todo del siglo XIX y de principios del siglo XX, y como bien he dicho antes, yo creo que don Marcos hubiese sido feliz de haber nacido en nuestro siglo XIX isleño. Y para terminar, yo quisiera hacer una referencia a lo que don Marcos hubiese pensado hoy de la situación política actual. Es una consideración que yo hago conociendo a don Marcos. Creo que hubiera pensado lo mismo que voy a decir.
Don Marcos era sobre todo un hombre de pensamiento liberal, amante de la historia de Canarias y sobre todo un gran patriota español. Admirador de los grandes estadistas españoles de finales del 19 y 20, don Antonio Maura, don José Canalejas, sobre todo fue, yo creo que el que más admiraba a él era Canalejas. Maura y Canalejas, La difícil conciliación es uno de sus libros, o Canalejas, Los cabildos y las mancomunidades. Don Marcos prestó especial atención a los estadistas más que a los políticos de nuestra historia de finales del 19 y principios del siglo XX. Más que políticos, repito, eran estadistas. Siempre he pensado, al igual que don Marcos, que hay dos clases de gobernantes. Los que piensan a largo plazo y los que solo piensan en ganar las próximas elecciones. Yo creo que hoy en día no hay estadistas, no hay políticos que piensen en largo plazo. Yo no los conozco. Todos piensan en ganar las próximas elecciones y a eso se dedican en exclusiva. A los demás les traen sin cuidado. Aquellos son estadistas, estos son políticos. El simple político se mueve según las circunstancias de cada momento. El estadista se mete en el río de la historia. Para ello tiene que adivinar hacia dónde va ese río, cosa no siempre clara. Por eso los grandes estadistas son grandes conocedores de la historia y de ella aprenden, como Cánovas, Canalejas, Churchill, Maura, eran grandes historiadores. El simple político lo tiene fácil. Le basta ojear los periódicos y las encuestas para saber qué tienen que hacer. Eso lo he visto yo. Políticos del mayor nivel que funcionan a base de encuestas y que tienen unos asesores que le pasan todos los días la encuesta del día. Y en función de lo que diga la encuesta, no en función de unos principios, actúan en todos los partidos. El estadista debe distinguir el grano de la paja. Si a esto le añadimos las carencias de los políticos actuales, muchos de ellos sin haber hecho otra cosa en la vida que cumplir sumisamente las consignas de quien dependen para ser incluidos en una lista electoral, comprenderemos la categoría intelectual y personal de los estadistas españoles a los que don Marcos dedicó sus más importantes obras. Gran admirador de Canalejas, como he dicho, que junto con don Antonio Maura, grandes historiadores, representó una esperanza para la regeneración interna del régimen diseñado por Cánovas en la primera transición del año 1876, también asesinado tanto Cánovas como Canalejas. Tras la desaparición de Canalejas y el eclipse de Maura como líder conservador, el sistema restauracionista iba a entrar en una prolongada crisis, agudizada por los acontecimientos revolucionarios de 1917 y el desastre anual de 1921, hasta su definitivo final en 1923. La Constitución de 1876 duró hasta 1923, es decir, 47, 48 años. Esta Constitución tiene 40 y pico. Vamos a ver si llega a lo que llegó la primera Constitución de 1876. Se desvanecieron así las últimas posibilidades de adaptación del régimen de la primera restauración a las nuevas realidades del siglo XX. ¿Estará ocurriendo lo mismo con la segunda restauración en el siglo XXI? Para los que creemos que el conocimiento de la historia es un instrumento de primer orden a la hora de tomar decisiones, lo fueron siempre los grandes estadistas, como he indicado, Cánovas, Canalejas, Maura, Churchill, De Gaulle. Me parece muy oportuno a estas horas críticas para España analizar las semejanzas entre la primera y la segunda restauración llevada a cabo en 1978, con la Constitución. Tanto Canalejas como Cánovas vivieron su adolescencia y primera juventud en los convulsos años del sexenio revolucionario, posterior a la Revolución del 68, que destronó a Isabel II. La experiencia de la restauración significó en sus orígenes la apertura de una cultura política de consenso iniciada por Cánovas y Sagasta, algo muy similar de lo que ocurrió en la segunda transición con Suárez, Felipe González, etc., frente a las fracturas políticas que habían sucedido anteriormente. El siglo XIX español transcurrió hasta la restauración en medio de enfrentamientos, guerras carlistas, guerra de la independencia, convulsa minoría de edad de Isabel II, golpes militares
a trochimoche, en fin, ¿para qué recordar? Salvando las distancias históricas, la experiencia de la primera restauración guarda, en mi opinión, una notable semejanza con la cultura política del consenso de nuestra transición democrática, cuyo fruto ha sido la actual monarquía parlamentaria, igual que ocurrió en la primera restauración con Alfonso XII. Como ha señalado un historiador, el paralelismo de las dos restauraciones monárquicas, la de 1875 y la de 1978, podría también ampliarse al inevitable desgaste de ambas experiencias históricas y la necesidad de una regeneración interna como la que en su momento pretendía abordar el proyecto de Canalejas y como la que, transcurrido casi idénticos años desde sus orígenes, se plantea en nuestro actual sistema democrático. La historia, en mi opinión, la crisis de la primera restauración que llevó, no nos olvidemos, en el año 23, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y régimen de Franco, esas circunstancias que se dieron con el caciquismo, con la corrupción, etcétera, etcétera, se están repitiendo en estos momentos y confío en que me equivoque. La figura de Canalejas surge no solo como alternativa al Partido Conservador, sino también como un nuevo liberalismo. Sus posiciones ideológicas y políticas, que las trata con detenimiento don Marcos Guimerá, lo sitúan en el ala izquierda del liberalismo, casi fronterizo a veces con los sectores republicanos. Sus biógrafos destacan su indisciplina frente a los criterios de partido, de ahí que haya sido un hombre de Estado, sus convicciones firmes y arraigadas o el sincero idealismo que le atribuye Madariaga. Canalejas intentó atraerse a los sectores situados a extramuros del sistema, hoy cada vez más numerosos, como todos sabemos, y no le dio tiempo de consolidar una formación política liberal diferenciada de la que representaba el liberalismo histórico heredero de Sagasta. La imagen de Canalejas, tanto en su momento histórico como para la posterioridad, se encuentra vinculada a la cuestión religiosa y a su fama como político sectariamente anticlerical. Sin embargo, sus actuaciones no pudieron ser más respetuosas con la religión católica, como demuestra su oposición a la reforma del artículo 11 de la Constitución de 1876, que declaraba la oficialidad del catolicismo como religión de Estado. Pero dicho artículo permitió extender una amplia tolerancia para la libertad de cultos y la no discriminación civil por razones de índole religiosa. Ese fue el empeño del político liberal no sectario y de amplias miras que se tradujo en una serie de políticas pragmáticas y de medidas legislativas que abrían la posibilidad de una progresiva resolución del problema religioso dentro del respeto al sentimiento católico mayoritario de la sociedad española. Canalejas fue un avanzado en política social, receptivo hacia los postulados del entonces llamado nuevo liberalismo, corriente en progresivo alejamiento de la tradición del liberalismo clásico y que apuntaba más por sus postulados de intervencionismo estatal, en algunos casos, a una posible confluencia con el socialismo democrático y reformista o socialdemócrata. En fin, en mi opinión, si don Marcos viviera entre nosotros, él que estudió muy a fondo la primera restauración, creo que alguna razón me daría en las similitudes que hay en la situación política que condujo al fin de la primera restauración con la quiebra de la Constitución de 1776 y en la situación actual, donde la democracia va cada día degenerando más, donde existen problemas similares, hablo de corrupción, existió también en el caciquismo, en la primera restauración, donde la influencia de los partidos está por encima. ¿Qué persona de categoría se afilia hoy a un partido? Yo me acuerdo en la época de la transición, todas las personas que dieron la cara en la transición en todos los partidos eran personas de primerísima fila en todos los partidos. Díganme una sola persona que destaque, aparte de los méritos en política, pegando carteles en las juventudes, y ahí llegan a concejales, llegan a esto, a lo otro, y llegan incluso a ministros. No hay personas relevantes hoy. La política se ha convertido
en algo malo, en algo... pero estás en política. Eso es algo pernicioso, ¿no? Cuando debía ser todo lo contrario. Por eso yo creo que estos temas de conversación me hubiera gustado mantenerlos hoy con don Marcos Guimerá, porque este mismo tema lo traté bastante en la época de la transición, que don Marcos analizó muy detenidamente como historiador, y que estoy convencido de que hoy alguna razón me daría en las similitudes que yo encuentro en esa primera restauración y en esta segunda. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos conferenciantes. Mañana más. A las 7 de la tarde seguiremos con otra sesión fundamentalmente de historia a cargo de don Agustín Rabina y don Manuel González, catedrático de Historia Moderna, investigador sobre el Consejo Científico. Muchas gracias por su asistencia y les espero mañana.